La carga de fuego en sí está dentro de la ley 19.587, en el decreto reglamentario 351, en la parte de protección contra incendios, ¿sí? Capítulo 18, en el anexo 7. Allí van a encontrar en la normativa que se debe tener en cuenta, cuál es el potencial extintor, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir ese establecimiento para de esta manera poder tener la mayor seguridad posible en el caso de que ocurra un incendio, ¿sí? Lo que vamos a ver a continuación es tener en cuenta de que el fuego es poderoso, pero entender su potencial es el primer paso para poder controlarlo, ¿sí? Dicho esto, esto es algo que ustedes ya lo habrán visto, que tiene que ver con el triángulo de fuego. ¿Cómo se forma el fuego? El fuego se conforma de 3 elementos. Tiene que tener un combustible, algo que arda, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Tiene que contener, de esta manera, tiene que contener lo que es el comburente, ¿sí? El comburente en este caso es el oxígeno, que lo tenemos a nuestro alrededor, que está al alcance. Y tiene que tener una fuente de ignición, que a esto lo vamos a llamar energía calorífica, ¿sí? Alguna fuente externa que active esos elementos. Y de esa manera tenemos el triángulo de fuego. Ahora bien, no es suficiente tener esos 3 elementos para que se origine un incendio. Lo que hicimos con el triángulo de fuego es hablar acerca del fuego, pero no de un incendio. Cuando hablamos de fuego estamos hablando de un principio de incendio o lo que es un conato de incendio. El incendio propiamente dicho ya tiene un cuarto factor, que es la reacción en cadena, ¿sí? Lo pueden ver allí en pantalla. Teniendo en cuenta ese cuarto elemento ya es la reacción en cadena, ¿sí? Tenemos el fuego propiamente dicho con estos 3 elementos, genera una reacción química y esa reacción química, como lo pueden ver aquí, es lo que produce el fuego. Luego tenemos el cuarto elemento, es cuando se retroalimenta, ¿sí? Y de esa manera ese fuego comienza a avanzar y ya comienza a consumir todos sus pasos. Allí estamos hablando ya de un incendio, ¿sí? Ahora, como lo pueden ver en pantalla, tenemos la fase 1, que es el conato de incendio, que puede ser apagado con los medios de extinción manuales, en este caso el extintor. Ya tenemos el incendio parcial, cuando ya comienza a desplazarse a través del tiempo el fuego. Y luego tenemos ya el incendio total, en donde el fuego se descontrola y ya no podemos controlarlo nosotros por los medios habituales, que en este caso es el extintor. Y ya tiene que interceder el cuerpo de bomberos, ¿sí? Este tipo de fuego, incendio, esta reacción química que genera el fuego, se puede combatir de 4 maneras. La primera de ellas, atacando de esta manera a la fuente de calor. En este caso lo hacemos por enfriamiento, ¿sí? Atacamos a la energía, y el agente principal de ello es el agua. Es lo que se tiene en abundancia cuando se combate el fuego. Luego tenemos el segundo método de ataque, que es la sofocación, ¿sí? Atacar directamente al oxígeno de esos 3 elementos que yo le había indicado, en este caso un cuarto por la reacción química, la reacción en cadena. Atacamos en primera medida lo que es la temperatura, y luego lo que podemos hacer es sacar ese elemento, en este caso sacar el oxígeno ambiental, ya de esta manera utilizando un polvo químico seco. Y luego podemos atacar también el fuego a través de directamente retirar del lugar lo que tenga que ver con el combustible, aquello que se está incendiando, ¿sí? Tenemos el fuego, se está prendiendo fuego un sólido, en este caso una madera. Lo que tenemos que hacer es retirar la madera y el fuego se apaga. Bien, ese sería el tercer método para extinguir el fuego. Y luego tenemos el cuarto método, que ya es directamente atacar a la reacción química, ¿sí? Esta reacción química ya tenemos que usar los matafuegos específicos para cada área. Ya saben lo que es la clasificación: la clase A, la clase B, la clase C, la clase D, la clase K. Ya dependiendo del tipo de fuego a extinguir, ¿sí? Dentro de lo que es la clase A tenemos los sólidos que dejan ceniza, madera, papel, telas.
la propagación de afuera hacia adentro, ¿sí? Después tenemos la clase B, gasolina, estamos hablando de solvente, pinturas, tinturas, ¿sí? Estamos hablando de los alcoholes. Tengamos en cuenta esto, que es algo que ya lo habíamos visto. La clase A, la clase B, la clase C, la D y la clase K. Cuando hablamos de la clase C hablamos de los equipos eléctricos, aquellos equipos energizados que al entrar en contacto con el agua genera una electrofusión, ¿sí? Después tenemos los clase D, los metales combustibles como el magnesio, el titanio, el sodio, que reaccionan violentamente con agua. Y los clase K o F, ya estamos hablando de las grasas o aceites de cocinas comerciales a altas temperaturas, ¿sí? Con respecto a lo que es el marco legal, en la ley 19.587 y en sus decretos, como lo había indicado al comienzo, el 351 en el anexo 7, en el capítulo 18 específicamente protección contra incendio, menciona acerca de la compartimentación, ¿sí? Debe tener muros cortafuegos. Ya vamos a ver más adelante qué son los muros cortafuegos, ¿sí? Debe tener rutas de evacuación, vías de escape de fácil acceso, de fácil identificación, y debe tener también sus puertas o portones. En este caso, como lo pueden ver aquí, sus puertas y portones tienen que ser ignífugas. Cuando hablamos de esto estamos hablando de las puertas de incendio, ¿sí? Las puertas y portones tienen que ser ignífugas. Dentro de lo que es la normativa también habla acerca de la protección contra incendio, la protección pasiva y la protección activa. Cuando hablamos de protección pasiva estamos hablando de que no necesita de una intervención de alguna persona, de la contención del fuego, de elementos constructivos integrados en el edificio que actúan sin intervención y que lo que hacen, o el objetivo de esto, es contener el fuego y el humo, ganando tiempo útil para de esta manera generar la evacuación, ¿sí? Ahí hablamos de muros cortafuegos, puertas certificadas, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos de protección activa, hablamos de aquellos elementos que detectan, alertan y combaten directamente las llamas, ¿sí? Estamos hablando de los extintores portátiles, de las alarmas sonoras contra incendios, estamos hablando de los sprinklers, ¿sí? Estamos hablando de los rociadores automáticos que actúan ante estos agentes externos para combatir el fuego. Ahora bien, aquí pueden ver un edificio, un ejemplo comparativo entre dos edificios. Un edificio sin compartimentación que no tienen muros cortafuegos. Cuando hablamos de muros cortafuegos estamos hablando de muros de mampostería, de ladrillo macizo, de cerámico, que dividen los sectores, no de Durlock o de divisiones de madera que no cumplen el requisito de compartimentación, ¿sí? O de cubículos, ¿sí? Eso no cumple como muro cortafuego, y en el caso de que se incendie pasa lo que ocurre o lo que pueden ver allí en imágenes, que el fuego, en vez de contenerse en un solo compartimiento, lo que hace es se propaga. De esta manera no se puede generar la evacuación del edificio. Sin embargo, si tenemos un edificio que cumple con la normativa, estamos en presencia de lo que es el edificio B, en donde el fuego se desarrolla solamente en un solo sector, no se propaga, queda allí. De esta manera genera de que el edificio pueda ser evacuado por el cuerpo de bomberos, o que puedan atacar directamente solamente en el lugar donde se está incendiando, ¿sí?